¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta predicación virtual de su Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, siguiendo a Jesús en los Arrayanes, originando desde la ciudad de Ibagué. Vamos a orar. Bendito Padre y Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de reunirnos en torno a tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo y con tu presencia en medio de nosotros, para volver a tu palabra a aprender, a que este mensaje produzca en nuestro corazón fruto, es decir, que además de que aprendamos o recordemos, obedezcamos, que obremos. Te damos gracias, Señor, porque en ti está toda nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, el título para nuestra enseñanza de hoy: Dios tiene el control. Dios está el control. A veces en oraciones decimos: Señor, toma el control, y pues seguramente no es que estemos pensando que Dios perdió el control sobre una situación, sino pues es una manera de declarar nosotros, ¿cierto?, que entendemos que Dios es soberano. Pero más que entender quién es Dios, cuando le decimos toma el control, deberíamos tener la conciencia es que nosotros hemos querido tener el control sobre cosas en las cuales no podemos decidir. Ni siquiera a veces tenemos el control sobre nosotros mismos. Entonces más bien deberíamos de decir: Señor, yo te devuelvo el control, no soy capaz de controlar la situación. Pero bueno, no vamos a mirar la semántica de las oraciones, simplemente Dios ha tenido y tendrá el control. Que eso no nos quede la menor duda, ¿ok? Bueno, entonces, cuando nosotros podamos ver que, como en esta imagen, hay amenazas de tormenta, que aparentemente está, pues, las aguas tranquilas, esta nave está ahí como en paz, pero se avecinan nubes negras, momentos difíciles, pues nosotros sí deberíamos de estar muy seguros que, aunque nosotros no lo veamos, que aunque nosotros tengamos al frente una tormenta, el Señor tiene el control. Y no estoy hablando solamente de las amenazas de los fenómenos naturales, como es el invierno, tan fuerte que nos está golpeando, o cuando tiembla, o cuando en las zonas que hay huracanes, en fin. No estoy hablando solamente de los fenómenos naturales, estoy hablando de la vida, de nuestra vida, cuando hay nubes negras sobre nuestra vida, cuando hay truenos, cuando escuchamos fieras rugiendo a nuestro alrededor, cuando hay amenazas. Y saben también cuando hay injusticias. ¿Qué es injusticia? Pues cuando no se obra de manera justa, cuando una autoridad abusa, cuando no son reconocidos nuestros derechos, en el sentido de que se nos quieren arrebatar cosas que nosotros hemos trabajado por años, se nos quiere arrebatar el buen nombre, se nos calumnia, se nos acusa, y Jesús sabe qué es eso. Jesús fue víctima de ese tipo de juicios injustos. El Señor sí nos puede dar ejemplo de vivir una situación como esa, pero eso no fue solo en la época de Jesús. Remontémonos a la época del rey Salomón. Vamos a dar una mirada a uno de los libros más, que diría yo, no controvertidos, sino como que tiene dos matices. El libro de Eclesiastés, estoy hablando, escrito por un hombre sabio, que sin embargo cuando uno lee los primeros capítulos, uno sí nota ahí a una persona como, wow, como un poco deprimida, como un poco impotente frente a las situaciones de la vida. Pero no vamos a analizar la psicología de Salomón. Quiero invitarles a que vayamos, por favor, a Eclesiastés capítulo 3, versículo 16 y 17. Eclesiastés 3, 16, 17. Este 3, pues siempre lo recordemos porque es donde se habla de que en la vida hay un tiempo para todo, ¿no?
Pero aquí en los versículos 16 y 17, él está haciendo como una conclusión y es importante que tomemos nota. Dice, también noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. Bueno, aquí tenemos que mirar varias cosas antes de seguir comentando. La primera de ellas, que lo está escribiendo un ciudadano que ha sido maltratado por un juez, que se han desconocido sus derechos, que considera que quien debe impartir justicia ha sido corrompido, es decir, ha sido sobornado. Pues no, esto lo está escribiendo el rey. Escúchame, el rey, la máxima autoridad de una nación, se ha dado cuenta, tal vez ha sido testigo, y no sabemos si protagonista, de situaciones de maldad en los juzgados. Dice, en los tribunales de justicia hay corrupción. Esto está escrito hace más de 2000 años, más de 3000 años. Y alguien con autoridad está describiendo. La injusticia normalmente nosotros la vemos o la resaltamos en las autoridades, en quienes ejercen el poder, corrupción en el gobierno, corrupción en el Senado, corrupción en los tribunales. Pero siendo honestos, siendo justos, todos tenemos diariamente la oportunidad de ejercer justicia o injusticia. Tal vez no determinando casos, no tomando decisiones, dando fallos, pero en nuestro proceder podemos tomar decisiones justas o injustas. A nivel individual, personal, la injusticia se produce, la injusticia social se produce debido a la discriminación. Y nosotros diríamos, nosotros los cristianos discriminamos, por supuesto que sí. A veces tenemos un criterio para con el hermano en la fe y otro para con la persona que consideramos no creyente o ateo o impío. Somos a veces injustos, intolerantes. Nos falta respetar la dignidad de las personas, tal vez porque las consideramos de menor importancia en el reino o de menor importancia en nuestra sociedad. Despreciamos personas por su nacionalidad, siendo justos, por su raza, por su color de piel, por su género o por su confusión en cuanto al género, su clase social. ¿Estratificamos la justicia? ¿Será? ¿Tenemos jerarquía para ejercer justicia o para ser indolentes, indiferentes? Pues sí, aquí Salomón se está refiriendo a los tribunales. Y lo que pasa es que en el corazón humano está pues la naturaleza, la injusticia. Para mí es una manifestación de falta de amor. Cuando yo soy injusto con alguien es porque no tengo amor por esa persona, por esa situación, por esa ciudad. Siendo sinceros, repito, siendo justos. Porque lo ideal, lo cómodo para nosotros es juzgar a otros. Y sí, de alguna manera, pues la palabra de Dios nos muestra, y lo vamos a ver ahorita en el libro de Isaías, a una nación injusta. Pero resulta que esa nación es el pueblo escogido de Dios. En fin,
Cuando nos esforzamos nosotros por ser justos en nuestra propia fuerza, pues nos olvidamos de que Dios exige de nosotros perfección. Y entonces nos escudamos en nuestra condición humana y esperamos que Dios entienda nuestras injusticias porque somos seres humanos. Sin embargo, tú y yo sabemos que si acudimos a Dios seremos justos. Si en verdad acudimos a Dios obedeciendo sus directrices, vamos a ser menos injustos con cualquier tipo de persona, en cualquier situación. Es decir, cualquier imperfección en nosotros desequilibra la balanza de la justicia. Y lo vamos a ver. Vamos a mirar algunos puntos. Primero, siendo Dios un Dios justo, ¿por qué Dios permite que haya tanta injusticia? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, porque Dios nos dio el libre albedrío. Y no es que lo permita, no es que mande, ordene situaciones injustas. Es que los hombres, bueno, la raza humana toma decisiones injustas, se comporta de manera injusta, está en nuestra naturaleza, somos implacables. Cuando está en peligro nuestro pellejo, somos implacables para ser injustos y buscar que otros asuman nuestras culpas, que asuman la responsabilidad, las consecuencias de nuestras decisiones. Vamos a mirar un primer punto: el ser humano y la justicia en el pasado. Bueno, ya vimos un concepto del rey Salomón. Pues vamos a venir un poco más acá. Esto es más o menos años 700 antes de Cristo, más o menos. Isaías capítulo 10, versículos 1 al 3. Porque vamos a leer. Dice: ¿qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. ¿Qué harán cuando yo los castigue? Cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? Aquí el profeta está hablando en el nombre de Dios y está diciendo que los encargados de impartir justicia, a causa de la corrupción e inmoralidad, decidirían injusticias, y escúchame, sobre todo contra personas vulnerables, los pobres, las viudas, los huérfanos, los extranjeros en su momento allá también. Eso era en tiempos de Isaías. Y aquí en el versículo 3 está el Señor ya emitiendo un juicio. ¿Qué harán cuando yo los castigue? Cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana. Y dice al final: ¿dónde estarán seguros sus tesoros? Espero que usted me esté acompañando en la lectura de la Biblia, que tenga su Biblia abierta. Isaías capítulo 10, versículos 1 al 3. Dios está diciendo: cuando yo envíe el castigo sobre ustedes, ¿qué van a hacer con todo eso que han recibido? Para cambiar sentencias, para legislar, entre comillas, contra pobres, viudas y huérfanos. Como vemos, esto ocurría en los tiempos de Isaías. Y si no fuera porque estamos leyendo un pasaje de la Biblia, pensaríamos que estamos leyendo una denuncia en un medio de comunicación, en la prensa, o estamos escuchando la radio, o que es un mensaje desde un púlpito de nuestra amada Colombia hoy en día. Aunque también podría ser una realidad de hace 5, 10, 20, 30
X años en cualquier nación del mundo. Amados, es una triste realidad, independientemente de la época o del lugar. Por eso voy a cambiar este título del ser humano y la justicia en el pasado. Más bien, pongámosle, perdón, eh, el ser humano y la injusticia en el pasado y en el presente. Y en el presente es que eso no ha cambiado. Y lo más triste, no va a cambiar. Pero entonces, desde la época de Salomón y luego en la época de Isaías y durante todo el tiempo y ahora, el Todopoderoso ha juzgado a estos corruptos y lo va a hacer siempre. Así ellos, los corruptos, y muchas veces nosotros mismos, pensemos que todo queda en la impunidad. Yo no quiero referirme a situaciones muy puntuales de nuestro país donde una persona encargada de luchar contra la corrupción pues está detenido por corrupto. Y uno dice, wow, sí les llega su momento. Ah, que tienen comodidades en las cárceles. Sí, 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 ok. Pero están detenidos. Y su familia está sufriendo vergüenzas y bueno, en fin. Yo quiero invitarles a que miremos este justo reclamo del salmista. El Salmo capítulo 10, que es precisamente un justo reclamo contra las injusticias. Salmo 10. Dice, oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros, pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Como ven, este salmo no es de ahora, pues no fue escrito ahora, pero es una realidad ahora. Tal vez tú o alguien, un ser querido, está siendo calumniado en este momento en un juzgado y están dando por cierto una sarta de mentiras. Y tú levantas los ojos al cielo y dices, oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? ¿Tú crees que Dios se esconde? No, pero en nuestra angustia pensamos que sí. Y dice más adelante en el versículo 4 de Salmo 10, los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios, parecen que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen, no ven que les espera tu castigo, miran con desdén a todos sus enemigos. Piensan, jamás nos sucederá algo malo, estaremos para siempre sin problemas. Sí puede que esas personas que abusan de su autoridad, que legislan contra el necesitado, piensen que eso va a quedar en la impunidad. Pero yo te quiero decir, mi palabra, tu palabra, es decir, tu Biblia, las sagradas escrituras que tienes en tu mano, dicen que el que ha oprimido será oprimido, tarde o temprano. Y pueden, desafortunadamente, lo vemos en tu país, en nuestro país, pueden existir decretos, leyes justas, que cuando sale en la prensa o en los medios que fue aprobada, uno dice, ay, esa ley sí que va a ser justicia, pero sabes, la justicia se queda en el papel. Nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos un libro que nos enseña a ser justos, pero muchas veces también dejamos de lado esas enseñanzas, esos estatutos, esos preceptos. Y si nosotros estamos clamando la justicia de Dios sobre los injustos, esto también puede ser realidad sobre nuestras injusticias. ¿Me voy a entender? Si Dios castiga a los injustos, bueno, entonces cuidémonos de ser injustos. Ojo, clave esto que te voy a decir. Toda persona, y más quienes decimos creer en Cristo, debemos tratar
a los que son vulnerables con misericordia y con justicia. Si un juez que dicta una sentencia contra un inocente sabiendo que es inocente es injusto. Un juez que deja libre a alguien que sabe que es culpable, eso es injusto y nos duele. Pero analizando un poquito, engañar, decir mentiras, prometer cosas para no cumplirlas, subirle si uno es comerciante, ganar o mejor recibir descuentos de parte de los fabricantes o distribuidores y quedarse con ese descuento para poner un precio normal para el público, eso es injusto. No pagar el salario que pactó, el jornal que pactó con alguien por un trabajo, eso es injusticia. Reteniendo lo que es de otros. El diezmo, por ejemplo, es de Dios. Un trabajo extra que usted prometió pagar y no hacerlo, eso es injusticia. Eso es una manera de robar. No dando, pudiendo dar, eso es injusticia. Todos somos responsables desde nuestro alcance por influencia o por recursos. Y sí, claro, estamos enfocados aquí en orar por la injusticia del gobierno, de los jueces, de los senadores, de las autoridades, pero no es solo responsabilidad del Estado o de las entidades, de las organizaciones, el ser justos. Tú y yo somos responsables por acción u omisión de nuestras acciones respecto a los más necesitados. Y escúchame, quien no tiene a Cristo en su corazón es un ser necesitado. Y negarnos a proveerle, a suplir esa gran necesidad, negarnos, otra cosa es que la persona no acepte, pero negarnos a compartir las buenas nuevas de salvación, pudiendo hacerlo, eso es ser injusto, porque alguien fue justo con nosotros y nos compartió. El ser humano y la justicia en el pasado y en el presente sigue siendo la misma, de corazones sin amor por el otro, por el más necesitado. Ok, vamos a otro punto. Ahora ya vimos la justicia en el ser humano en todos los tiempos, porque a veces pensamos que sí, la Biblia dice que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará, pero se habla del amor en cuanto a Dios y en cuanto al hermano en la fe, a la familia. Pero la dureza de corazón frente al necesitado de justicia, de todo tipo de justicia, no solo lo que tiene que ver con leyes, con tribunales, pues eso ha estado ahí siempre y va a estar. Y vamos a ver cómo les fue a estas personas, a las cuales Isaías les estaba profetizando que les esperaban tiempos difíciles a causa de su mal proceder. Y vamos a ver cómo, y es el siguiente punto, Dios usa a quien Él quiera para disciplinar a quien Él ama. Cuando Dios quiere disciplinar a los que ama a causa de sus injusticias, no necesariamente va a usar a gente santa, a gente obediente, no necesariamente. Vamos a la palabra de Dios mejor para tener más claridad de lo que estoy diciendo. Isaías capítulo 10, versículo 5, en su segunda parte, y versículo 6, dice: Asiria, la vara de mi ira, yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Siria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Asiria era una nación pagana. En Asiria no adoraban al Dios, al verdadero Dios. No, tenían sus dioses. Además era un pueblo cruel, un pueblo despiadado, poderosos militarmente. Y el Señor dice ahí, en estos versículos, que Asiria, esa nación, la emplea como garrote para expresar mi enojo. Y dice que envía a Siria contra una nación pagana. ¿Y a quién se está refiriendo? A Israel, a su pueblo escogido, pero que ha despertado el enojo de Dios a causa de sus injusticias,
de su idolatría y de su desobediencia a Dios. El Señor usó al imperio de Asiria, uno de los más fuertes pueblos de esa época, y ya dije, poderoso y despiadado. Dios usa a quien Él necesite para cumplir con sus propósitos. La soberanía de Dios se impone aún en los que dicen no creer en Él o en los que se declaran sus enemigos. Es decir, Dios va a usar, si necesita salvar nuestras almas, a quien sea y como sea. Por eso es que tenemos que no ser como el pueblo de Israel. Y mi llamado en esta mañana es a que reaccionemos. Tememos un futuro gobierno, tememos la persecución que entre otras cosas está anunciada, tememos tiempos difíciles. Bueno, pues entonces arrepintámonos, movámonos, hagamos la voluntad de Dios, empecemos a ser justos. Y tú me vas a decir, pero yo ¿cómo? Yo no tengo influencia. Claro que sí, ya lo hablamos en casa, con el empleado, con el compañero de trabajo, con el necesitado. No somos Dios para suplir las necesidades de todo el mundo, pero podemos ser instrumento de Dios para ser justos con los que el Señor nos muestre que podemos hacerlo. Mira, Dios no creó el mundo y que como el hombre pecó se olvidó del mundo. No, Él no nos abandonó, no nos dejó a su suerte. Merecido se lo tiene. No, cuidado con esa actitud. Nuestro Dios todopoderoso y soberano, escúchame, tiene el control, sigue en control y le va a dar a cada uno lo que se merece. A nosotros no nos va a enviar al fuego eterno, no porque no lo merezcamos, sino porque Jesús pagó el precio por nosotros. Repito, Dios usa a quien Él quiera para disciplinar a quien Él ama. Oremos por nuestra Colombia, pero si Dios quiere, y yo sé que lo quiere, responder a nuestra oración de que Colombia para Cristo, bueno, y si los colombianos llamados a tomar una decisión por Cristo no quieren, no desean, dan la espalda, Dios va a proceder. Y no estoy hablando necesariamente de una Asiria, de un Estado que nos vaya a subyugar, no. Pero sí podemos entrar en una disciplina, por eso tenemos que clamarle a Dios por misericordia, pero también, como Jonás, dejar de tener pretextos y más bien ir a predicar, no necesariamente por las calles, a las personas que tenemos a nuestro alcance, predicarles con palabras y con hechos, con nuestra vida, porque es injusto hablar de amor cuando no damos amor. Vamos a un tercer punto, y es que nadie puede escapar de la justicia de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que esta nación de Asiria también recibió lo suyo de parte de Dios, porque su rey, si ustedes ojalá lo hagan, leen todo el capítulo 10 de Isaías, este rey no sabía, no sé si no sabía, yo pienso que se hizo como el loquito, pero tanto poder no le llegó de la noche a la mañana. Él pensaba que había subyugado a todas las naciones que tenía bajo su dominio por su gran capacidad y entró en un orgullo y, como dije hace un momento, ese rey y esa nación eran crueles, eran despiadados con quienes caían en su poder. Pues Dios también le dio de su justicia. No fue inmune a la justicia de Dios, porque mira, nadie puede escapar de la justicia de Dios. Escúchame, nadie. Vamos a la palabra otra vez. Vamos a Isaías capítulo 10, versículos 5, 12, 15 y 19. Miremos qué dice Isaías 10, versículo 5. Bueno, ya habíamos leído una parte, pero vamos a leerlo todo. Isaías capítulo 5, capítulo 10, versículo 5 dice:
¿qué aflicción le espera a Siria la vara de mi ira? Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Y saltemos al 12, de 10, capítulo 10, versículo 12. Después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. Te invito a que leas entre los versículos 6 al 11 en casa para que veas cuál fue la actitud de ese rey cuando invadió Jerusalén. Saltemos al versículo 15 hasta el 19, es que vale la pena que lo leamos. Ahora bien, ¿puede jactarse el hacha de tener un poder mayor que la persona que la usa? ¿Es la sierra mayor que la persona que corta? ¿Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano? ¿Puede caminar solo un bastión de madera? Aquí vale la pena que aprendamos de estas preguntas en Isaías, porque muchas veces nuestros logros los consideramos absolutamente nuestros y no nos damos cuenta del Dios Todopoderoso que está detrás de cada logro, de cada negocio, de cada sueldo que recibimos. Sigue el versículo 16. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria y un fuego ardiente consumirá su gloria. El Señor, la luz de Israel, será un fuego. El Santo será una llama. Devorará con fuego los espinos y las zarzas y en una sola noche quemará al enemigo por completo. El Señor consumirá la gloria de Asiria, igual que un incendio consume un bosque en tierra fértil o una plaga a los enfermos. Mira el versículo 19. De ese glorioso bosque solo sobrevivirán unos cuantos árboles, tan pocos que un niño podrá contarlos. Toda esta palabra está enviada sobre Asiria, que sí, Dios la usó para disciplinar a su pueblo, pero Dios también fue justo y le cobró factura a este pueblo que abusó tanto. Este versículo 12 se cumplió, esta profecía se cumplió en el año 701 a.C., cuando más de 180,000 soldados asirios se mataron entre sí. Eso lo pueden mirar, perdón, en Isaías capítulos 36 al 37. Y un tiempito después, Babilonia también asoló a Siria, acabó con Asiria y nunca más recobró su fuerza y poder. ¿Cuál era el mal que estaba detrás del rey de Asiria? El orgullo, el soberbio, el arrogante rey. Todo esto es ejemplo para todos nosotros. Este rey echaba mano, como puedes leer, como te dije, en el resto del capítulo, a su inventario de logros, ciudades y territorios conquistados para blasfemar contra Dios. Y aunque Samaria, la tierra que él invadió, se había contaminado de ídolos falsos, el rey de Asiria se refiere al Señor como uno más de sus dioses paganos. Y qué pena, yo atrás dije que cuando estaba invadiendo Jerusalén, no, invadió fue el norte, el reino del norte, perdónenme el lapsus, pero igual era el pueblo de Dios. En los versículos 8 al 11 de Isaías 10 está el discurso de este rey. Dirá: pronto cada uno de mis príncipes será un rey. Hemos destruido a Calno, como hicimos antes con Carquemis. Amad cayó ante nosotros como antes había caído Arfad, y destruimos a Samaria como lo hicimos con Damasco. Y mira lo que dice: sí, hemos acabado con muchos reinos cuyos dioses eran más grandes que los de Jerusalén y de Samaria. Por eso derrotaremos a Jerusalén y a sus dioses, tal como destruimos a Samaria con sus dioses. Bueno, debemos aprender de estos versículos a tener mucho cuidado
en creernos los artífices de las metas o éxitos alcanzados a lo largo de nuestra vida. Los versículos finales del capítulo 10 describen detalladamente cómo la justicia de Dios cayó sobre Asiria. Y es que esta palabra, ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con mi presente? Tiene todo que ver, porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron unas, otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Pero lo que no cambia o lo que permanece es la justicia de Dios. Porque alguien puede decir, no, es que estamos bajo la gracia, sí, pero la gracia es Cristo, el regalo es Cristo. Pero de la justicia de Dios nadie se puede burlar. Vamos a un siguiente punto para entender un poquito más a qué nos está llamando el Señor. Ahora que estamos en estos coyunturales momentos en nuestro país de un futuro gobierno A o B, para que entendamos por qué Dios nos llama a tener nuestra esperanza en Él. Y cuando decimos esperar en Él, es obedecerle a Él para poder recibir las bendiciones que Él nos ofrece. Pero bueno, el cuarto punto es que nada ni nadie está por encima de la soberanía de Dios. Mira, lo vemos en el Antiguo Testamento, con faraones a favor y en contra de Dios. Digo a favor el faraón que puso a José como segundo al mando, en contra el resto de faraones. Y aún así, la promesa de Dios se cumplió en Cristo. Hubo reyes de Israel buenos y malos, y aún así, todo se cumplió de acuerdo a las promesas de Dios, porque nada ni nadie está por encima de la soberanía de Dios. Así a ratos pensemos eso. Mira, Asiria, lo que estamos viendo, Asiria no sabía que era parte del plan de Dios, que Dios los usó, digamos, para juzgar a su pueblo. Sin embargo, Dios llevó a cabo sus planes en la historia, a pesar de la desobediencia de su pueblo y de los abusos de esta nación, y de los abusos de otras naciones, y del rechazo de muchas naciones. El Señor no solo creó, estableció el mundo y dijo, bueno, ahora que se las arreglen por su cuenta, porque pecaron. No, no, no. Debido a que nuestro Dios Todopoderoso sigue hoy con el dominio de todo, nos sentimos seguros, incluso en un mundo tan cambiante, en un país tan inestable, en una situación tan difícil como la que estamos viviendo después del COVID y con tantas cosas donde de verdad da vergüenza la lucha, la manera en que se busca el cargo principal de este país. Da vergüenza de verdad. ¿Qué nos espera? Porque eso es de lado y lado. Pues mira, nada ni nadie, ni siquiera nuestro próximo gobernante, sea quien sea, está por encima de la soberanía de Dios. ¿Queremos paz? Pues el Señor hace rato que nos dio el secreto para la paz, y eso vamos a hablar más adelante. Nosotros sí tenemos que mirar Isaías capítulo 10, 20 al 25. ¿Cuál es la esperanza para los hijos de Dios? En ese día, dice versículo 20 de Isaías 10, el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. En cambio, confiarán, mis amados, fielmente en el Señor, el Santo de Israel. Las cuerdas de amor del Señor no se han roto. Mi esperanza está en Él porque Él tiene el control. Dice en el versículo 22, pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. El Señor con razón ha decidido, destruir a su pueblo. Sí, el Señor de los ejércitos celestiales ya ha decidido destruir toda la tierra. Pero mira el versículo
24. Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Oh mi pueblo de Sión, no temas a los asirios cuando te opriman con vara y con garrote, como lo hicieron los egipcios hace mucho tiempo. Dentro de poco acabará mi enojo contra ustedes, y después mi ira se levantará para destruirlos a ellos. El Señor de los ejércitos celestiales los azotará con su látigo, como hizo cuando Gedeón venció a los madianitas en la roca de Oreb, o cuando se levantó la vara del Señor para ahogar al ejército egipcio en el mar, y leí pues hasta el 26. Hay una esperanza para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Y ese remanente del que habla ahí en cuanto a Israel, pues también es la iglesia. Los que no hacíamos parte natural, ahora somos hijos de Dios de manera sobrenatural a través de la obra de Cristo. Y el Señor nos dio el secreto para la paz. Debemos aprender de estos versículos para saber qué significa esperar en Dios. Esperar en Dios no es solamente creer en Él cuando el sol brilla, sino aún cuando las nubes oscuras no dejan ver su luz. Hay una esperanza y no es una autosugestión, es una promesa. ¿Y cuáles son los requisitos para esa promesa? Pues está en la palabra de Dios, está en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No sabemos este versículo, pero no lo aplicamos. ¿Qué es amar al Señor con todo nuestro corazón? Pues que todos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones las rindamos delante de Dios. Con toda tu alma y con toda tu mente. Muy claro. Este es el primer mandamiento, dijo el Señor. Y el más importante. Primero Dios, pero luego dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, mira, y todas las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Yo te lo cambiaría así. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ejerce justicia a otros como te gustaría que la ejercieran contigo. Porque toda la ley y la justicia se basa en estos dos mandamientos. Ahí está el secreto para la paz fruto del Espíritu, no la paz que se firma por un tiempo y se rompe con la misma facilidad que se firmó. Esa es nuestra esperanza está en el Señor. Estamos viviendo o enfrentando momentos, situaciones de injusticia. Bueno, mi esperanza está en el Dios Todopoderoso, porque a los injustos también les llega su tiempo. Y no es que yo le esté pidiendo a Dios que se vengue por mí, no, es que Dios es misericordioso y justo. Es importante que entendamos que a Dios no se le está pasando ningún detalle. El Señor está al tanto de cada momento de tu vida. Si hay alguien que quiere despojarte, que quiere cambiar un testamento, que quiere ignorar la verdad, que sí desea afectarte desde un tribunal, mira, pon eso en las manos de Dios, descansa en el Señor. Pero, por otro lado, miremos si la justicia de Dios que estamos pidiendo sobre los injustos no se nos va a devolver. Antes de orar, quiero leer algunos versículos de Proverbios 11. Dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas,
pero se deleita en pesas exactas. ¿Qué es una balanza adulterada? Un engaño, una mentira, un decir, a esto es lo que vale y tiene otro precio. Declarar en impuestos una venta por menor valor de lo que realmente fue. Versículo 3 de Proverbios 11. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Ser infiel es ser injusto. Prometerle a un hijo algo y no cumplirle es ser un padre injusto. Versículo 5. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. Tarde o temprano, mis amados. Versículo 6. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Y versículo 11, porque todo el Proverbio 11 es wow, pero aquí yo quiero invitarle que cerremos con Proverbios 11:11 para recordar. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. ¿Amamos a nuestra ciudad? Bueno, pues seamos íntegros con ella. Que sean otros los que con sus palabras, sus engaños, sus falsedades y sus trampas hagan el mal. Porque a unos y a otros nos llegará el momento de rendir cuentas. Vamos a orar. Padre bueno, tú eres nuestro juez, tú eres nuestro abogado, tú eres la justicia, Señor. La verdadera justicia se inspira en tu amor, en tu verdad. Tú eres el Dios cumplidor de promesas y lo has hecho en el pasado en nuestras vidas. Todos aquí podemos dar testimonio de eso. Somos nosotros los que hemos sido injustos. Somos nosotros los que hemos tomado decisiones contrarias a tu voluntad. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor. Y oramos por nuestro país. Venga quien venga a ocupar ese cargo, Señor. Que nuestro obrar sea de acuerdo a tu palabra. O que oremos por esa persona, para que tú le rodees de personas justas. Y también, Señor, porque esa persona que va a ocupar ese primer cargo de nuestra nación, te conozca y se rinda a ti. Que sus decisiones, Señor, sean de acuerdo a tu palabra. Pero como te pedimos eso, tú estás esperando de nosotros que nuestras decisiones sean de acuerdo a tu palabra. Señor, guárdanos de caer en la tentación de sacar ventaja en negocios, en relaciones, buscando reconocimiento, buscando ganancias sucias, Dios. Oramos por nuestro corazón, por el de nuestros hijos, por nuestro país. Y Señor, que miremos más hacia afuera también en cuanto a cubrir necesidades. Tú dices en tu palabra que primero a los de la fe, pero Señor, allá afuera hay mucha necesidad precisamente de que su fe sea enfocada en quien debe enfocarla, en ti, Señor. Ayúdanos a dar misericordia con el pan, pero también con la palabra. Yo te pido por cada persona aquí que de alguna manera tiene autoridad sobre otras personas, para que su obrar sea justo, Señor. Para que busque, Padre, la equidad, para que no se recargue hacia unos o hacia otros. Y siempre, Señor, siempre sean y seamos guiados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hasta aquí les acompañamos por hoy. Que mi Señor les bendiga. Y recuerden, nuestra esperanza de justicia está en el Señor y solo en Él. Bendiciones.